el plato fuerte. Le entramos al plato fuerte. Hoy se habló acerca de los grandes deudores del SAT, es decir, grandes empresarios, grandes grupos empresariales que han hecho casi lo imposible, echando mano del Poder Judicial corrupto para evitar el pago de impuestos. Uno de estos grandes grupos empresariales es Grupo Salinas, quien preside Ricardo Benjamín Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, de las tiendas Electra y muchos otros negocios más que tiene Salinas Pliego en nuestro país. Pues bueno, hoy se da a conocer que debe 74 mil millones de pesos y como lo señalaba Aurora, son deudas que arrastran años. No es de este gobierno, no es del gobierno pasado. Se arrastran 16 años con estos problemas y los abogados de Salinas Pliego tienen mucho dinero para pagar muchos abogados, incluso, pues yo diría, para comprar autoridades judiciales y ha evitado el pago de impuestos. Es una barbaridad lo que debe de dinero. Bueno, estaba este diálogo, esta exposición, cómo ha sido el modus operandi de Salinas Pliego para evitar cuando, pues bueno, en algún momento el reportero representante de Televisión Azteca, como lo señalaba nuestra compañera Aurora, Agustín Rodríguez, levanta la mano pidiendo derecho de réplica. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, se queja de la autoridad judicial que se va a renovar con la reforma al Poder Judicial. Recordemos que las y los ciudadanos elegimos a quién va a ser el nuevo juez, el nuevo ministro, el nuevo magistrado con nuestro voto. Y pues bueno, la exposición del reportero de TV Azteca pues está de la mano, va en línea con esta exposición que ha hecho Televisión Azteca acerca de que la elección judicial está mal, que no se debería cambiar al Poder Judicial porque ¿cómo vamos a cambiar a las autoridades judiciales corruptas que ayudan a grandes empresarios a no pagar impuestos? Eso es lo que expone Televisión Azteca. El reportero de Azteca hizo una pregunta en este sentido. Qué curiosa dictadura, ¿verdad, Miguel? Una dictadura donde hay derecho de réplica, hay acceso a las mañaneras, se respetan las preguntas, la presidenta responde, incluso no una vez, fue un debate completo, fue un diálogo de uno a uno. Se me hace muy curioso que hablen de censura, pero al mismo tiempo tengan la libertad de ir a mencionar cuáles son sus dudas, sus preocupaciones. Incluso mencionaba que la mañanera se utilizaba para marcar una línea por parte de la presidenta. Ella rechaza que esto sea así y más bien preguntar. La línea probablemente era más de ese lado, esa línea que ha violentado incluso mujeres utilizando la libertad de expresión como un pretexto para hablar de cómo se ven las mujeres por parte del propio dueño de este medio de comunicación. Sí, porque parte del discurso en TV Azteca, parte de la narrativa en TV Azteca es que la elección judicial está mal porque se van a cambiar las autoridades judiciales y vivimos en una dictadura. El reportero de TV Azteca se dice, desde aquí se marca línea, la presidenta es enfática. Desde aquí no se tira línea, desde aquí lo que se dice es la verdad. Y recuerda, pues, que no se miente, no se roba y no se traiciona al pueblo de México. Así respondió esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. No, nosotros no damos línea, decimos la verdad, que es muy distinto. A nosotros nos caracteriza algo. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. Nosotros decimos la verdad. Esa es la verdad. Y lo que queremos es que la nueva Corte y el nuevo Poder Judicial establezca un verdadero Estado de Derecho en nuestro país. No queremos que le haga caso a la presidenta. Queremos que establezca un Estado de Derecho y que un grupo empresarial que lleva 16 años litigando para no pagar impuestos, que pague sus impuestos en el marco de un Estado de Derecho. Eso es. Y que los jueces no liberen a delincuentes y que no se permita el lavado de dinero y que los delitos de cuello blanco también sean juzgados y que no porque alguien tenga dinero compra jueces y no pase la justicia. Ahora sí, a construir un verdadero Estado de Derecho, no lo que existe con un poder judicial que está capturado por muchos intereses.
Qué preocupante que los empresarios dediquen más dinero en moches, en acuerdos, en abogados, que en pagar impuestos, cuando así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones como ciudadanos, y más para los grandes contribuyentes. Dicen que les interesa el país, critican las riendas en las que se están llevando decisiones, critican al gobierno, pero ni siquiera aportan, Miguel, para las acciones que critican. Eso por un lado. Por otro lado, la presidenta hoy menciona y recuerda cómo antes, en el Poder Judicial actual, sí existían estos guiños en partidos políticos, y recuerda la cena de la ministra presidenta Norma Piña con Alito Moreno. Qué interesante, Miguel, que se les olvida que también son los mismos que han encubierto casos, que encubrieron el cártel inmobiliario con el PAN. ¿Te acuerdas, Miguel, que ni siquiera podíamos decir la palabra cártel inmobiliario en las elecciones pasadas? Para eso utilizaban al Poder Judicial, no para la justicia en el país, no para buscar la mejora de la vida y la calidad de las comunidades en nuestro país, sino para beneficiar sus bolsillos. Ahora, claramente, eso los vuelve, pues, enemigos del cambio, porque estamos cansadas y cansados de que los jueces tuvieran jefes que no eran el pueblo. El reportero de TV Azteca en su participación buscó argumentar diciendo, es que los ministros que van a llegar son afines a un partido político. Recordemos que sí, son ciudadanos los ministros y que algunos de ellos pertenecen al Movimiento de Transformación, que fue un movimiento social que busca responder a las demandas del pueblo de México. Pero ponerlo sobre la mesa. En el caso de Televisión Azteca que busca, bueno, de Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas, que busca, pues, no pagar impuestos. Recordar que un ministro en la Corte, Luis María Aguilar Morales, hoy ya ministro en retiro, ya terminó, ya se jubiló con su pensión millonaria, pero por meses olvidó el asunto del pago de impuestos de Grupo Salinas allá en un cajón. Le llegó el asunto, la ministra Piña se lo otorgó a él y dice, es el pago de impuestos para resolver. Aquí lo metemos en este cajón y lo guardamos por meses. No lo sacó hasta que el ahora expresidente López Obrador dijo, tal ministro está retrasando el pago de impuestos, tiene ahí olvidado el asunto. Y bueno, entonces, si hay ministros que van a responder al pueblo de México, en el actual Poder Judicial podrido, hay ministros que responden a los grupos de intereses creados, a los dueños del dinero, a la gente del poder político y económico en nuestro país. Caso particular, el exministro Luis María Aguilar Morales, que guardó por meses el caso de Grupo Salinas. Olvidado ahí. Y vamos, entonces, ¿él no atiende a un grupo de empresarios? ¿Qué estaría peor? ¿A quién le respondía Aguilar Morales? ¿Al pueblo de México, a sus intereses, o a un grupo de empresarios? ¿A quién le respondía? Bueno, el reportero de Televisión Azteca buscó argumentar, los ministros que van a llegar son afines a un partido político. Bueno, vamos a ver cómo respondió la presidenta Claudia Sheinbaum. Son ciudadanos. Que de verdad son ciudadanos. El que hayan participado en un partido político o no, son ciudadanos. ¿O a poco los ministros que están ahí no? Pues que no se reunieron con Alito a finales del año pasado, en lo oscurito, reconocido por ellos. Entonces, lo que queremos es que haya Estado de Derecho, que haya un verdadero sistema de justicia, independientemente de con quién hayas militado, pero que no haya vínculos de intereses que no permiten que el pueblo reciba lo que debe recibir por el pago de impuestos, porque todos pagamos impuestos, todos. Pero hay alguien que no quiere pagar, aprovechando los resquicios de un sistema. Lo que queremos es que se acabe la injusticia. Es una demanda histórica. Entonces, el nuevo Poder Judicial tiene un reto enorme, pero tiene que cumplirle al pueblo. Y que haya justicia. Eso es lo que queremos. Vamos a tener un país mejor. Esta mañana se dieron a conocer detalles poco conocidos del tema de Televisión Azteca. El periodista Vicente Serrano, en su participación, le cuestiona a la presidenta,
¿Cómo es que alguien que debe sus impuestos una cantidad millonaria recibe publicidad del gobierno? Porque sí, el gobierno requiere que en los medios de comunicación haya información gubernamental que oriente a la población. Esa se llama publicidad, es propaganda oficial y lo reciben medios impresos, radio, televisión, y la presidenta hizo una aclaración. Televisión Azteca no está recibiendo ingresos por publicidad del gobierno. Sorprende a muchos y dice, ¿desde cuándo? Y dice, no es de ahorita, desde el último año del presidente López Obrador, Televisión Azteca no está recibiendo ingresos por el pago de publicidad oficial. Y dice, eso los tiene molestos. Pues bueno, no solo eso, sino porque se está buscando que paguen impuestos, la cantidad millonaria. Están enojados. ¿Y qué pasa en las pantallas en los medios de Televisión Azteca? El gobierno está muy mal, es un tren que no sirve, el Tren Maya. Dicen, los libros inyectan, así, no estoy inventando, inyectan el virus comunista a los niños. Los libros de texto que reciben en las escuelas inyectan el virus comunista. En algún momento decían, no le hagan caso a Hugo López-Gatell durante la pandemia. Están diciendo, no le hagan caso a un doctor en epidemiología egresado de las universidades de mayor nivel en el mundo. Háganle caso a mí, un conductor que lee el prompter. Así estaba Televisión Azteca. No creas que su campaña de que el gobierno todo está mal es porque están enojados porque se tiene que pagar impuestos y porque no reciben publicidad gubernamental. No creas que es eso, ¿eh? No vayas a pensar que es eso. Se les acaba el negocio en la publicidad gubernamental y se van a Estados Unidos a emitir mensajes antimigratorios, discriminatorios y violentadores de derechos humanos, porque no olvidemos que hace unas semanas estaba en hora pico, en una hora estelar, en TV Azteca, a Kristi Noem mencionando pues este mensaje que ya hemos hablado en este espacio, que va en contra de los derechos de migración de nuestras hermanas y hermanos migrantes. Se les acaba el negocio aquí y se van con el país vecino para dar mensajes que violentan a las y los mexicanos, Miguel, ¿no? Que muy patriotas. Pero hasta Salinas Pliego le va mal en Estados Unidos. No perder de vista que los socios, que los inversores de Salinas Pliego en Estados Unidos ya se están quejando porque no les paga, porque la lana que les debe de dar no se las da y le están pidiendo al gobierno mexicano que Salinas Pliego les pague lo que deben. Bien, hoy la presidenta habló acerca del enojo que hay en la televisora Televisión Azteca por estos temas. Así lo expuso. Este es el fondo de por qué están en contra de la elección al Poder Judicial. ¿Por qué tanta motivación, tanta crítica, tanto enojo en contra de la elección al Poder Judicial? Pues porque tenían vínculos con muchos ministros y ministras que permitían pues este aletargamiento en la decisión o una decisión que pudiera ser favorable a este grupo, que sería ahora sí que la injusticia llevada a la máxima expresión. Entonces es importante que toda la gente sepa que esta andanada que se ha hecho de críticas contra la elección al Poder Judicial, que provienen en muchos de medios de comunicación, en particular de uno, pues tiene que ver con que no quieren pagar impuestos y quieren que continúe pues este régimen de corrupción y privilegios que los protegía. Entonces hay que hacer esto público porque le queda a esta Corte hasta el 1 de septiembre. El 1 de septiembre entran los nuevos ministros y ministras de la Corte. En ese sentido, la presidenta mencionó que la Corte debe actuar contra evasores de impuestos y que confía que no habrá impunidad ante esto. También menciona que el nuevo Poder Judicial tiene una importante responsabilidad en la justicia social y fiscal en nuestro país. Vamos a escucharlo. No son juicios que vengan ni del gobierno del presidente López Obrador, ni de nuestro gobierno, sino impuestos que no se han pagado desde hace 16 años y que prefirieron tener una cantidad de abogados y vínculos corruptos
con jueces, con magistrados, con ministros, que les han evitado pagar impuestos. Pero van a pagar los impuestos. Porque no creo que la Corte de los ministros que están ahora pues se vayan a atrever a hacer algo en contra del pueblo de México. Entonces es importante que se conozca, que se sepa cuántos juicios hay, 74,000 millones de pesos. Y el fondo de la crítica al Poder Judicial o a nuestro gobierno, porque todos los días es una retahíla tremenda contra nosotros. ¿Qué los motiva? Pues que no quieren pagar impuestos y no quieren que haya justicia, porque hablan de Estado de Derecho, pero cuando les toca a ellos, ahí sí no. O hablan de libertad, pero cuando alguien los critica, entonces ejercen todo su poder en contra de quien no está de acuerdo con ellos. No se nos olvide cuál fue el fondo del cambio en el Poder Judicial. Esta mañana en Palacio Nacional, Grisel Galeano, la fiscal de la Secretaría de Hacienda, expuso la deuda de Grupo Salinas que tiene con el SAT, el pago de impuestos, 74,000 millones de pesos. Estos son los detalles. Este grupo empresarial tiene 32 juicios con más de 74,000 millones de pesos en litigio. Ahorita vamos a analizar cuántos años tiene litigando estos 74,000 millones, porque se han ido acumulando. Son casos que se tienen en todas las instancias del Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados, los juzgados de distrito y también en los tribunales administrativos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Siguiente, por favor. Tenemos el desglose específico. Tenemos 3 juicios en la Suprema Corte de Justicia, que solo en ellos tenemos contenidos más de 26,000 millones de pesos. 5 juicios delicados en tribunales colegiados de circuito, con más de 20,000 millones de pesos. Y en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es la primera instancia antes de llegar a los tribunales colegiados, 11 juicios con 8,000 millones de pesos. Otras instancias ventilándose en el sistema de administración tributaria, con 13 instancias o 13 juicios, son 20,000 millones de pesos, que suman estos 74,000. La cantidad es aberrante, Miguel, porque son estados completos. Si lo tradujéramos en qué se puede pagar con ese dinero, pues son presupuestos de Yucatán, de Tlaxcala o de mi propio estado, Nayarit. Imagínate, Miguel, que eso lo querían tener en lo oscurito. Claramente, eso les hace molestar que cambien las cosas y que entonces ahora tengan que pagar esos impuestos, impuestos que son del pueblo, de la gente, para programas sociales, obras de gobierno, medicamentos. Critican que no existen medicamentos, pero no contribuyen a que existan económicamente, como lo hacemos todas y todos los mexicanos. Nuestras audiencias pagan impuestos, nosotros pagamos impuestos, ¿por qué ellos no? Pues el día de hoy también se destapa el modus operandi de no pagar estos impuestos. Vamos a escucharlo. El modus operandi de este grupo empresarial, pues que debe de pagar impuestos como lo hacemos todos y todas, es solicitarle a la autoridad que le revise muy bien si es verdad que tiene que pagar o no ciertas cuestiones. De todas maneras incumple durante ese proceso de revisión, interpone absolutamente todos los recursos judiciales necesarios, uno tras otro, ante todas las instancias posibles. En los casos de que advierta que un juzgador o juzgadora está por no concederle la razón, aunque haya criterios que lo obliguen a definir el tema en favor del fisco federal, entonces lo recusa o lo declara impedido. Alega intereses personales. Y, no obstante, habiendo tenido las sentencias firmes de que los jueces no están recusados, que pueden resolverle los asuntos objetivamente, interponen nuevos juicios y nuevos impedimentos y recursos para retrasar indefinidamente estas resoluciones. El modus operandi para no pagar impuestos, retorcer la ley, comprar voluntades de autoridades judiciales. Me acuerdo que destacaba la periodista Sabina Berman. ¿Cuál es el negocio de Ricardo Salinas Pliego?
debo 74,000 millones de pesos, gasto 1,000 millones en abogados y en comprar voluntades de jueces y ahorro 73,000 millones de pesos. Gran negocio para Ricardo Salinas Pliego. Bien, ¿y cuál es retorcer la ley? Pues pedir amparo y amparo, amparo. Por eso hoy se explicó que también se va a buscar modificar las leyes de amparo en el próximo periodo ordinario para evitar, entre otras cosas, que quien debe impuestos retrase el pago de estos. Así se explicó. Tiene que venir un cambio en la ley de amparo, la ley de procedimientos penales. Son 4 leyes que tienen que modificarse para disminuir los tiempos. Eso dice la reforma constitucional. No solamente es cómo se elige a los juzgadores o a las juzgadoras, sino también disminuir los tiempos para que haya justicia expedita, defendiendo el derecho de amparo, que es algo muy importante de la legislación mexicana que defiende al ciudadano. Entonces, esas leyes se están presentando al Congreso y viene un proceso de discusión para poder ser aprobadas en el periodo ordinario de septiembre, después de este periodo extraordinario. Los discursos de odio, de clasismo, de racismo, de machismo, vienen desde un enojo que tienen, Miguel, que así tal cual les molesta que están perdiendo sus privilegios, que vivían a costa del pueblo de México sin pagar impuestos, con jueces a modo que respondían a sus intereses, pero además, imagínate la incongruencia, recibían publicidad del Estado. Fíjense, en muchos gobiernos decían, no pagues impuestos y además yo te doy contratos millonarios y ni siquiera tienes que pagar impuestos por esos contratos millonarios, pues esa era la realidad que se vivía. La presidenta menciona que ya no existen contratos para TV Azteca porque sería incongruente darle recursos a una empresa que no paga impuestos. Menciona, existen otros medios de comunicación a los cuales sí tenemos contratos porque sí pagan impuestos. Así de simple. Vamos a escucharla. Estas empresas siguen recibiendo cientos de millones, no sé si miles, cientos de millones de pesos de publicidad oficial, que es dinero de todos los mexicanos y mexicanas. ¿Mande? TV Azteca no recibe. TV Azteca no recibe publicidad oficial. No. Pues también por eso están tan enojados. Están muy enojados. ¿Desde cuándo, presidente? Ya desde el año pasado con el presidente López Obrador y nosotros no. Televisa recibe con muchos otros medios que están aquí presentes. TV Azteca no. ¿Por qué? Pues porque debe impuestos. Pues ¿cómo le vamos a pagar nosotros a quien le debe impuestos al erario? En el otro caso pagan sus impuestos. Ahora, porque eso es lo importante. Nos dicen que nosotros censuramos, que no hay democracia, que no hay libertades. ¿Cómo si están hablando todo el día en contra nuestra? Todo el día, incluso con mentiras. Por eso decimos, no queremos ser nosotros, que sean los jueces. Pero un poder judicial que realmente le sirva al pueblo, porque este no es un asunto ni de la presidenta ni del gobierno de México. Es un asunto del pueblo. ¿Por qué esos 74,000 millones de pesos son de la presidenta? No. ¿Son del gobierno de México? No. Son del pueblo de México.